Vamos entonces a entregarle la palabra a la ministra de Educación, a la señora Adriana del Piano, que también tiene que entregarnos sus impresiones. Ministra, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. La verdad, muy contenta de estar aquí y poder ver en forma directa lo que ya había visto como un informe escrito de cómo avanzamos en el país en una materia tan significativa como es la comprensión lectora. Claramente hasta cuarto básico la preocupación es cómo la mecánica de la lectura, la forma de integrar estos elementos es muy significativa, pero ya en cuarto básico lo que se espera es que el niño tenga una capacidad lectora que le permita aprender otras cosas. Por un lado, disfrutar de la lectura, como se ha señalado acá, pero por otro lado, si tienes que estudiar historia o entender un problema de matemática o lo que sea, la comprensión lectora pasa a ser un elemento clave en otros procesos de aprendizaje. Y la verdad es que no es primera vez que estamos en esta misma sala viendo distintas mediciones que se hacen respecto de esta capacidad. Hace un año atrás, me parece, o este mismo año, vimos con preocupación cómo en niveles socioeconómicos más altos los niños, varones, disminuían su capacidad lectora. O sea, estamos hablando de los sectores de mayores niveles de ingreso que tenían una caída. Y todo esto nos preocupa, porque esto es parte de los elementos esenciales de lo que es la calidad de la educación. Y la reforma educativa genera las condiciones, el mejor profesor, mejor pagado, mejores establecimientos, en fin, un conjunto de elementos que son condiciones para, pero finalmente estos son resultados. Y yo quisiera ver también aquí algunos elementos, complementando lo que ha señalado Carlos Enrique. Yo pensaba a los abuelos de estos niños, muchos de ellos nunca deben haber terminado el colegio. O sea, el cambio en escolaridad en el país ha sido muy rápido también. Y por lo tanto, seguramente los padres de estos niños pueden tener la media completa, incluso estoy hablando de los niveles socioeconómicos más bajos, pueden tener alguna carrera técnica, etcétera, pero estoy casi segura que sus abuelos, la gran mayoría, si terminó básica, es con suerte, y si ya nos vamos a una generación anterior, tenemos niveles de analfabetismo muy severos. Entonces, es de dónde venimos, para poder entender el camino que se ha recorrido y hacia dónde tenemos que impulsar. Creo que mirábamos ahí un conjunto de programas muy interesantes que a lo largo del tiempo se han establecido para inducir a la lectura. Todo indica que el niño también escoge un modelo, si la familia está instalada en algún lugar cómodamente leyendo, dan ganas de leer. Si estoy solo encerrado en mi pieza y tengo que leer y todos los demás están haciendo algo que me parece más entretenido, bueno, seguramente es una dificultad concentrarse a leer. Llama la atención, en muchos países europeos, el mundo lee en los metros, lee en la calle, lee en distintas partes. La lectura es consustancial a una cultura en que se promueve la lectura como un elemento fundamental. O sea, un europeo en un avión seguramente rápidamente va a sacar el libro y se va a instalar a leer. Y en un mundo que tiene muchos distractores, a través de todo lo que son las redes sociales, todo lo que es esto, evidentemente esto, cómo, y este es un gran desafío, cómo se instala una cultura de lectura en el hogar, por una parte, y si eso no es tan posible, cómo se instala una cultura de lectura en el colegio. En el colegio. No es solo ir y sacar un libro obligatorio que tengo 4 semanas para leerlo y después ya es una tarea y es una obligación y esto, sino cómo se aprovecha las instancias, las bibliotecas, las clases para una lectura entretenida, una lectura que te motive, en un mundo en el cual si algo impresiona, cualquiera que vaya a una feria de libros, impresiona la belleza de los libros. O sea, hoy día el atractivo está casi en el objeto. El objeto es bello. Los libros de niños son de unas ilustraciones preciosas, preciosas.
Solo una anécdota, acabo de comprar un libro de los dinosaurios, es parte de mi regalo navideño, y junto con tener el texto, muchos textos sobre distintos dinosaurios, etcétera, cada hoja del texto es un rompecabezas. Entonces, una mezcla de juego con lectura, que lo pongo como un ejemplo, pero creo que el país, y a través del Ministerio de Educación, que somos los mayores compradores de textos en el país, lejos, pero con mucho, o sea, lo que invierte el Ministerio de Educación en lectura, es muy alto, tanto en los textos escolares como en todo lo que son las bibliotecas CRA y todo lo que es biblioteca, lo que es a través de la DIVAM, etcétera. Es el gran ministerio comprador de libros. Y en ese sentido, la gran preocupación es tal vez el paso siguiente, el uso de este material, el uso efectivo de materiales de lectura. Yo me he planteado muchas veces, sabemos que los libros de texto para el mundo público son obligatorios, se entregan a todo el mundo, en el particular subvencionado hay libros de texto para todos los niños, pero el colegio tiene que decidir si va a usar los libros de texto que le va a entregar gratis el ministerio o va a hacer que los padres compren el mismo texto, con una tapita un poquito distinta y algún pequeño ejercicio diferente en librería. Y eso claramente a mí me parece, lo he dicho muchas veces, casi un pecado social hacer que familias también de bajos ingresos compren otro libro. Pero la pregunta que me hago es, si no lo van a usar, ¿por qué no comprar más libros de lectura? Más libros de literatura, más textos, en vez de apilar en un colegio, en una bodega. Creo que ahí nos falta un tema más pequeño, más cercano. Creo que los servicios locales de educación serán una buena instancia también para esto, pero creo que lo que nos falta es la parte lúdica de la lectura, no la parte solo obligatoria de la lectura. Yo entiendo que los niños tienen que leer, todos tuvimos que leer libros de texto, después había una prueba de comprensión, etcétera, pero creo que la instalación incluso de las bibliotecas en los colegios, la comodidad, el poder estar ahí y leer, disponer de horas para eso, creo que puede ser un elemento que complemente una situación que familiarmente tiene dificultades. Los padres llegan tarde, aún aquellos que les gusta leer, los tiempos para lecturas más colectivas no son muchos, y por lo tanto esta es una habilidad. Creo, por otro lado, y nos da mucho gusto de que en esto estemos avanzando, que se estén acortando las brechas socioeconómicas, nos parece un gran avance muy importante. Las brechas en otros niveles es aún mucho mayor, aquí en lectura está más corto. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué las mujeres leen más que los hombres? ¿Qué hay? ¿Se considera la lectura una actividad más pasiva, más femenina, entre comillas? ¿Por qué a las mujeres les gusta meterse en la lectura y imaginarse mundos? Creo que nos falta un análisis más fino de qué hace que los niños lean menos o tengan menos comprensión lectora que las mujeres. A lo mejor no es que lean menos, sino que por distintas razones ciertas habilidades que se están midiendo a través de la lectura les puede costar más, o como a las mujeres les puede costar más otras. Pero como estamos tratando de avanzar en términos de una mayor igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres, creo que esa es una tarea para la casa, para entender, sobre todo en el mundo de los niños, qué es lo que no les gusta y qué sí puede gustarles. Hasta qué punto la lectura de un libro, que es una cosa más larga, que requiere más tiempo, cuánto puede la revista suprimir esto, el cómics, otras formas de lectura, como una aproximación más fácil a una capacidad que todos los seres humanos hoy día que vivimos en una sociedad letrada necesitamos tener. Yo quisiera de verdad, aquí está la presidenta del directorio de la agencia, felicitar a la agencia porque creo que nos está acostumbrando a análisis de contenido muy serio, pero en el cual no estamos midiendo el colegio A versus el colegio J. No tiene sentido que el colegio A, yo me lo supongo, que debe tener más posibilidades y acceso familiar a la lectura que tal otro. No es ese nuestro tema. Nuestro tema es ver
ese 3% de niños de nivel socioeconómico bajo que tienen excelencia en la lectura, o aquel sector que tiene alto nivel de desempeño en la lectura. Las buenas prácticas nos enseñan mucho, hay que ir por eso. Hay que ir por eso y ver por qué en niveles socioeconómicos bajos hay un porcentaje no menor de niños que sí lee con gusto y sabe leer. Porque además esto no es solo, aquí hay una prueba de por medio, no es solo un cuestionario, porque ahí lo políticamente correcto cuesta decir, mire, ¿sabe qué? La lectura me parece muy aburrida. Yo le disminuiría a todos los niveles socioeconómicos un poquito las opiniones que tienen sobre cuando los profesores me hacen leer cosas maravillosas. Todo yo lo disminuiría un poquito porque los cabros no son tontos, ¿ah? Y saben que hay respuestas que son más políticamente correctas que otras, ¿ah? Pero sí me llama la atención en el desempeño. Porque el desempeño lo que mide es si el niño comprendió o no comprendió, no cuánto le gusta, no le gusta, etcétera. Esa me parece más, la tomaría más como indicador que como una medida fuerte. Y creo que lo que se señala acá, para terminar, es muy importante, o sea, cuáles son las tareas que surgen para lograr que mayores niños se motiven a leer esto. Y creo que clases más activas, clases más en la cual haya más representación, más teatro, en que se representan los personajes de la literatura que se ha leído, que te lleve a una motivación más central que solamente, no sé, hemos visto tantas veces, lea usted a ver, quedamos en este párrafo, lea hasta este otro párrafo, ya, el niño medio que lee, los niños pajarean, después sigue leyendo el siguiente y vamos viendo así, y la suma de las partes no nos da ningún todo. Pero si leyéramos textos a lo mejor más cortos, pero tuviéramos que interpretarlos, tuviéramos que actuarlos, por lo tanto tenemos que entenderlos. Si no los entendemos no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué no actuar la niñita que tiene que proteger a la gallina con un palo con pluma que parece el búho? Me explico, hay cosas que tienen que ver con más creatividad, más imaginación, más elementos, no sé, creo que aquí nos queda todavía por avanzar, y se lo digo a nuestra UCE y a nuestro DEG, la División de Educación General también, cómo este tema podemos rescatar. En esto sí yo creo las buenas prácticas pueden ayudarnos muchísimo. O sea, ¿qué hace una profesora en algún lugar remoto de Chile que sí logra que sus niños lean y lo pasen bien leyendo? ¿Es la lectura nocturna un elemento fundamental para que los niños se motiven a leer? La lectura que los padres le hacen a los hijos, la lectura que la profesora hace, una lectura más comprensiva, más entretenida, poniéndole colorete a lo que se lee. No sé, son esos los pasos que yo creo que tenemos que seguir dando y poder realmente en una próxima medición externalizada, que además me parece muy bien, que Chile se mide con parámetros internos, ¿ah? Todo lo que es CIMSE, pero también se somete y se atreve a someterse, y nos gusta además someternos a evaluaciones externas. Creo que esta es una buena evaluación. Creo que aquí se muestran avances muy importantes. Estamos cerca de la media. Ojalá lleguemos muy pronto a la media y podamos pasarla, y sobre todo acortar nuestras brechas internas que la media está escondiendo. Pero a esto se suman evaluaciones que hemos recibido hace muy poco, también de miradas externas como de la OCDE respecto a las propias reformas, etcétera. Y quiero decirlo que eso es atreverse a poner transparentemente el esfuerzo país ante una mirada externa que nos evalúa y que nos compara no entre nosotros mismos, nos compara con el esfuerzo que otros países están desarrollando, que otros países vienen desarrollando ya desde hace muchísimo tiempo, ¿ah? Y nos atrevemos a ir a las ligas mayores. Yo creo que eso es bueno, eso habla de un país que quiere mejorar y poner en vidriera, en vitrina, este esfuerzo que estamos haciendo entre todos. Por tanto, a comprar libros de lectura para regalar en esta Navidad, creo que es una buena idea, y por cierto, el Ministerio tendrá mucho trabajo
con los profesores y con la formación de los profesores en lo que es, hoy día está lleno de cuentacuentos, en fin, hay una motivación a la lectura que creo que tenemos que fomentarla muchísimo más para que realmente leer sea entretenido y no solo la obligación que después políticamente correcto digo, sí, me gusta mucho lo que mis maestros me mandan a leer. ¿Ah? Eso nomás. Pero felicitaciones a la agencia, estamos bien, mañana mejor. Muchas gracias.